Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 46, encontramos una declaración hecha en relación a Jesús. Y con esa declaración vamos a iniciar este tema en el marco de la serie Educando para la Eternidad. Y nos dice así: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es la lectura bíblica. La declaración de los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué era así? Lo veremos a continuación. Vamos a inclinar el rostro donde nos encontramos, por favor. Querido Padre Celestial, a esta hora, oh Dios, celebramos tu grandeza. Te agradecemos por la libertad que nos das para estudiar tu palabra. Te agradecemos por este espacio y te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En la declaración que acabamos de leer, vemos a hombres que fueron enviados por los enemigos de Cristo declarando: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En el día de ayer estuvimos analizando un poco la experiencia educativa de Judas, su fracaso en adoptar los principios de la verdadera educación. Y hoy estaremos viendo acerca de Juan, otro de sus discípulos. Recuerden que desde hace dos temas pasados venimos analizando la escuela de los apóstoles. En la parte final del tema del día de ayer estuvimos analizando algunos principios seguidos por Jesús en la educación de los apóstoles. Vimos cómo la clave en el trabajo de Cristo fue la simpatía, la fe y el amor. ¿Se acuerdan? Y así como Cristo, todo aquel que quiera tener éxito en el elevar a la raza humana tiene que practicar simpatía, amor y fe. ¿Sí? Simpatía, ubicarse en el lugar de la persona. Por eso Cristo se hizo hombre. Por eso Pablo se hacía a los griegos griegos, a los romanos romanos, al hebreo hebreo, en fin. Fe, porque así como Cristo miraba no según lo que se veía, sino según lo que se podía, lo que esa persona podía llegar a ser. Asimismo debemos ver nosotros, padres y maestros, a nuestros alumnos, aquellas personas a quienes Dios coloca bajo nuestra responsabilidad. Y amor, porque sin duda es el amor la base de la creación, es el amor la revelación de la ley de Dios y es el amor abnegado la base de todo verdadero desarrollo. Pero quisiera compartir con ustedes, antes de entrar de lleno en la experiencia que hemos de analizar el día de hoy, que es la experiencia de Juan el Amado, quisiera comentarles acerca de un principio más seguido por Jesús, de un elemento clave en el trabajo educativo hecho por Cristo. Y nos dice lo siguiente: Jesús practicaba lo que enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Practicaba lo que enseñaba. Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, versículo 15, leemos lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Y es curioso porque justamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, está en desarrollo la historia que cité en el tema del día de ayer, que fue cuando Jesús convirtió el examen final en clase, ¿se acuerdan? Allí, cuando se estableció la cena del Señor, específicamente el rito de humildad que antecedía a la participación del pan y de la sangre de Jesús, del pan y del jugo de uva. Ahora bien, Jesús dijo: ejemplo os he dado. En esto había un poder especial y por eso Jesús tuvo gran éxito en su programa educativo y por eso es el mayor maestro que ha estado en la tierra, porque Jesús practicaba lo que enseñaba. Todo lo que él enseñaba lo promovía con su propia vida. Por eso él podía decir a los discípulos: ejemplo os he dado. Entonces no solamente enseñaba por precepto, también enseñaba por ejemplo. ¿Puede un padre inculcarle a su hijo amor por las Escrituras cuando él no ama las Escrituras? Por más que repita lo que repita, si ese precepto no viene acompañado de un ejemplo, será difícil que el hijo pueda tomar amor por las Escrituras.
¿Puede un padre enseñarle a su hijo a ser temperante cuando su hijo le ve en constante intemperancia? De ninguna manera. Pero lo mejor que un padre puede hacer es dar un ejemplo y entonces señalar el camino que el hijo, lo mejor que un maestro puede hacer es dar un ejemplo y señalar el camino que su alumno puede seguir. En el mismo Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 15, versículo 10, se expresa algo que va en armonía con lo dicho en el capítulo 13. Juan capítulo 15, versículo 10, leemos lo siguiente. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, si los guardas, así como yo lo he guardado. Entonces, está estableciendo, noten, uno da un precepto, guardad los mandamientos de mi Padre, pero eso va acompañado del ejemplo, así como yo también los he guardado. Todo maestro debe educar por precepto y ejemplo. Debe ser una revelación de lo que sus hijos, de lo que sus alumnos, él quiere que sean. Imagínense que yo les dé clase a los chicos de secundaria de español y yo no hable de una manera pulcra. ¿Sería un buen maestro? No sería un buen maestro. O que en mi escritura pues cometa errores u horrores ortográficos. ¿Sería un buen maestro? Por supuesto que no, porque no solamente alcanza el precepto, es importante el ejemplo. Jesús practicaba lo que enseñaba. Nos dice el libro de la Educación, páginas 78 y 79, así, las palabras de Cristo tuvieron en su vida una ilustración y un apoyo perfecto. Y más aún, Él era lo que enseñaba. Sus palabras no solo eran la expresión de la experiencia de su propia vida, sino de su propio carácter. No solo enseñó la verdad, Él era la verdad. Eso fue lo que dio poder a su enseñanza. ¿Qué fue lo que dio poder a su enseñanza? Que Él era la verdad que enseñaba. Todo padre debería hacer la interpretación del texto, la encarnación de la verdad que enseña. Todo maestro debería hacer la interpretación del texto bíblico, la exégesis del texto. Debería ser la encarnación de lo que él promueve. Ahora, cuando nosotros vemos a las Escrituras, en el 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, lo he citado anteriormente, vemos al apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole, mira Timoteo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Hablando de la obra de Cristo, hablando de la justificación por la fe, de la obra de la redención llevada a nuestro favor, Pablo inicia diciendo sin contradicción. ¿Saben qué es nocivo para una mente, sobre todo para una mente en desarrollo, la mente de un niño? Las contradicciones. ¿Y qué es una contradicción? Que papá diga una cosa, pero haga otra cosa. La misma ciencia revela cómo eso afecta el desarrollo de la mente de un niño. O sea, ¿por qué me dice que tengo que hacer esto, pero él está haciendo esto? O sea, eso es algo que un niño no puede entender bien. Y entonces su mente simplemente asimila que todo se mueve en función de mentiras. Que las cosas que se dicen no son necesariamente las cosas que se hacen. Eso afecta el desarrollo de un niño. La contradicción. Como muchos de nosotros vivimos en contradicción, crecimos en medio de contradicciones, pues hoy vivimos en contradicciones. Pero el Evangelio de Dios es sin contradicción. En Jesús no había contradicción porque Él era la encarnación de la verdad. Por eso logró lo que logró, especialmente con hombres como Juan, el hijo de Zebedeo. La Educación, página 97, nos dice lo siguiente. De los 12 discípulos, 4 iban a desempeñar una parte importante, cada uno en su esfera. Previendo todo, Cristo les enseñó para prepararlos. Santiago estaba destinado a morir pronto decapitado. Juan, su hermano, que por más tiempo seguiría a su maestro en trabajos y persecuciones. Ahora, aquí está hablando de los 4 más íntimos, ahí debemos sumar a Pedro y debemos sumar a alguien más. ¿Quién era el cuarto? Judas, ayer hablamos de él. Judas era el cuarto. Y noten algo, la mensajera de Dios dice
que Jesús tenía para ellos grandes planes, pues pensaban que ellos podían desempeñar una parte importante, cada uno en su esfera. Puede estar equivocado, y el hubiera es muy relativo, el hubiese es muy relativo, pero para mí Judas debió haber sido lo que fue Pablo en el Nuevo Testamento. Y Jesús, como dijimos ayer, como analizamos ayer en su experiencia, agotó hasta el último recurso para poder alcanzar ese ideal en él. Lamentablemente no fue posible en Judas, pero sí fue posible en todos los condiscípulos. En el mismo libro, en la misma página, nos dice lo siguiente: Pedro, Santiago y Juan buscaban todas las oportunidades para ponerse en contacto íntimo con el Maestro, y su deseo les fue otorgado. De los 12, la relación de ellos con el Maestro fue la más íntima. Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo. Juan, desde que vio a Jesús, tuvo una conexión especial con él. Aunque tenía serios defectos de carácter, Juan vio por primera vez a Jesús según el deseado de todas las gentes, cuando el otro Juan, el Bautista, quien era su maestro, porque el amado primeramente era discípulo de Juan el Bautista, ve a Jesús venir del desierto y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el primer impacto en Juan el amado. Desde entonces siempre deseó estar cerca de Jesús. Y la palabra es clara en algo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. El que quiera más, siempre recibirá más. ¿No dicen amén? Todo aquel que quiera más de Dios, más de Cristo, recibirá más de Dios y más de Cristo. A Juan no le alcanzaba estar entre los discípulos, no le alcanzaba ser de los 4 más cercanos a Jesús. Él tenía que ser el que estuviera siempre más cerca de Jesús. Y así como en las Sagradas Escrituras siempre vemos a Pedro, encontramos a Pedro respondiendo las cosas que Jesús decía, o metiendo a Jesús en problemas, como dijimos ayer, también en las Sagradas Escrituras siempre vemos a Juan más cerca de Cristo. Aunque los 12 o los 11 que aún eran leales a Jesús se dispersaron cuando Jesús fue tomado cautivo la noche previa a la crucifixión. Sin embargo, fue Juan. Estaba tan acostumbrado a estar cerca de Jesús que fue él el que se acercó y acompañó a Jesús desde que se encontraba en el templo, desde que se encontraba siendo juzgado, hasta el mismo monte Calvario, siempre cerca de Jesús. Había estado tan cerca de él durante los últimos años que no podía concebir la vida lejos de él. Cuando yo veo a mi hijo, a mi pequeño, pues él todo lo que conoce es en función a su mamá. Todo lo que conoce es en función a su mamá. Pues desde que él llegó a la existencia estaba dentro de la mamá. Así que él no entiende la vida sin su mamá. Y él no puede pasar mucho tiempo sin su mamá. Esa era la experiencia de Juan. Después de estar tanto tiempo con Jesús, no podía concebir la vida lejos de Jesús. Y aún en su momento de mayor tribulación, de la de Cristo, ahí estuvo Juan. Se acostumbró a estar cerca de él. Y esa cercanía, esa comunión con Cristo fue lo que hizo la diferencia para que él pasara de ser Boanerges, como lo estudiamos en el libro de Marcos, hijo del trueno, a ser el amado. Nos dice: Juan solo podía hallar satisfacción en una intimidad aún más estrecha, y la obtuvo. En ocasión de la primera entrevista junto al Jordán, cuando Andrés, habiendo oído de Jesús, corrió a buscar a su hermano, Juan permaneció quieto, extasiado y en la meditación de temas maravillosos. Siguió al Salvador siempre como oidor absorto y ansioso. Sin embargo, el carácter de Juan no era perfecto. No era un entusiasta y bondadoso soñador. Tanto él como su hermano recibieron el apodo de hijos del trueno. Y como hemos dicho, pues pudiésemos entender esa expresión de distintas maneras. Pudiéramos decir, les llamaban hijos del trueno porque eran rápidos. Les llamaban hijos del trueno porque eran espectaculares, como puede ser un trueno. Pero la realidad es que cuando usted le dice a alguien trueno, es como cuando le dice terremoto. ¿Me hago entender? Entonces le llamaban Boanerges, es decir, hijos del terror, hijos
hijos del terremoto, hijos bueno, en fin, no doy más detalles, ustedes lo entienden, no le quiero dar ideas para llamar a los niños que tenemos por allí. Ahora bien, Dayana se ríe, ¿no? Bueno, Dayana es la maestra de la mayoría de esos niños. Ahora bien, eran chicos que tenían caracteres díscolos. Juan nos dice en las Sagradas Escrituras, era orgulloso, ambicioso y combativo. Así que era esa típica persona que no le gustaba que le dijeran nada porque él era orgulloso. Era ambicioso. Él y su hermano se encontraban detrás del pedido de su madre a Jesús. Quisiera que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y también eran muy combativos. Juan, recordarán el incidente en las Sagradas Escrituras, lo cité en una entrega pasada. Jesús se encontraba en pueblos samaritanos, en pueblos cercanos a Samaria, habitados por samaritanos, y no había sido tratado bien. Y Juan se acerca y le dice, mi Señor, ¿cómo permites esto? Haz que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Menos mal que en ese momento no tenía el Espíritu Santo. Ahora, y menos mal, reflexiono, que la salvación de los hombres no depende de los hombres. Porque miren las cosas que somos capaces de hacer, aún estando en cierta etapa de nuestra formación con Cristo. Bien, Juan era combativo, pero debajo de todo esto, el Maestro Divino percibió un corazón ardiente, sincero y afectuoso. ¿Y saben qué? Eso es fe. Por eso decimos que para poder restaurar un alma se necesita fe. ¿Quién puede ver detrás de alguien combativo un corazón afectuoso? ¿Quién puede ver detrás de un corazón orgulloso un corazón sincero? ¿Quién puede ver detrás de un corazón ambicioso un corazón ardiente? Por eso es que se necesita la fe para educar. Repito, como lo he dicho antes, cualquiera puede transmitir información, pero no cualquiera puede enseñar. La enseñanza es un don. Cuando se recibe ese don, se recibe fe para ver lo que no se ve. Cuando uno ve una persona que no puede ver lo que no se ve, que se basa solo en lo que puede ver en ese momento en la persona, inmediatamente le censura, le juzga, le separa, pues uno entiende, esa persona no puede educar. Y ojalá no sea padre, ojalá no sea madre. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible poder avanzar en la obra de la verdadera educación. Nos dice también, Jesús reprendió su egoísmo, disfrutó sus ambiciones, probó su fe, pero le reveló lo que su alma anhelaba, la belleza de la santidad, su propio amor transformador. Noten algo, Jesús como maestro reprendió su egoísmo. Jesús fue fiel en eso y con Juan podía hacerlo de una manera más abierta que con Judas. Disfrutó sus ambiciones. Me llama la atención esa declaración. Jesús disfrutó las ambiciones de Juan. Me imagino a Juan acercándose porque era íntimo de Jesús y contándole sus ambiciones, sus sueños, sus anhelos. Y Jesús disfrutándolas, sonriendo, escuchándolo, quizás pensando, Juan no entiende lo que yo tengo para él. Pero tranquilo, no lo ha comprendido aún, lo comprenderá más adelante. Jesús disfrutando la formación de sus chicos. Hay padres que no toleran ni siquiera la ingenuidad de sus propios hijos. Recuerdo un padre que su pequeño tenía 7 años, debía ser, y el pequeño decía que quería ser bombero. La mayoría de los niños, cuando estamos a esa edad, nos gustan cosas como esas, bomberos, pediatras, en fin. Entonces, él le decía que quería ser bombero. Y recuerdo al padre censurándolo, un hermano de esta experiencia censurándolo porque decía, ¿cómo se te ocurre que vas a ser bombero? ¿Eso que tiene que ver con la fe? ¿Eso que tiene que ver con Cristo? ¿Eso que tiene que ver? Ese niño no lo asimila. Dale tiempo, escúchalo, disfruta sus anhelos, disfruta sus ingenuidades. Jesús disfrutaba las ingenuidades de Juan, lo escuchaba, tuvo una hermosa experiencia con él. Nos sigue diciendo la mensajera de Dios en la Educación, página 87. Juan, noten, detrás de ese corazón combativo, egoísta, altanero, Juan anhelaba amor, simpatía y compañía.
Yo creo que Boanerges, Juan y Jacobo, tenían un padre, Zebedeo, que quizás no daba mucho amor, quizás no tenía mucha simpatía y no les brindó mucho de su compañía. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que actúan como actuaba Juan y como actuaba Jacobo, ese tipo de chicos que hacen lo que hace y lo hacen inconscientemente, porque prefieren ser regañados, castigados, juzgados que ignorados. Y como no quieren ser ignorados, hacen esas cosas, porque prefieren que les regañen, que les peguen, que les disciplinen, pero no que les ignoren. A un niño, a un joven no le agrada que le ignoren. Jesús sabía eso. Jesús sabía eso. La mayoría de los chicos que tienen ese tipo de comportamientos han tenido padres que han ignorado sus necesidades, que han pensado que todo era pedirles que oren y que se consagren a Dios y reprenderles. Pero no les dedicaron tiempo, amor, simpatía, compañía. Juan eso era lo que anhelaba y Jesús entendía que eso era lo que anhelaba Juan. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba a su pecho. Así como una flor bebe del sol y del rocío, él bebía la luz y las vivas y la vida divina. Contempló al Salvador con adoración y amor, hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con Él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. Esa misma necesidad que tenía lo llevó a buscar a Jesús, a acercarse a Jesús. Y al estar cerca de Jesús, eso es inevitable. Hermanos, 2 más 2, 4, 8 por 8, 64. Estar cerca de Jesús es ser transformados a semejanza de Jesús. Esa fue la experiencia de Juan. Era el que más lo conocía, era el que más cerca estaba de él, era el que hasta el último momento le acompañó. Tanta confianza desarrolló Jesús en él, que una vez que Jesús se encontraba en la cruz, Jesús le dejó lo único que tenía en la tierra humanamente, su madre. ¿Se acuerdan? Jesús sabía, y como hijo responsable que guardaba el 5.º mandamiento de la ley de Dios, al mirar abajo vio a una mujer que hacía unos años, no sabemos cuántos, se había quedado viuda, sin esposo. Y ese día se estaba quedando sin hijos. Esa era la peor desgracia para una mujer. Quedarse sin esposo y quedarse sin hijo varón era una desgracia. ¿Quién iba a velar por ella? Jesús, sin embargo, hizo provisión para ella. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. No se lo encargó a cualquier discípulo, se lo encargó al que más cerca había estado de él, al que más lo conocía y al que más le amaba, pues sabía que ese mismo era el que iba a velar con mayor fidelidad por los intereses de su madre. Jesús también fue un hijo responsable. Hablando de Juan, nos dice el libro Hechos de los Apóstoles, página 460, lo siguiente. En la vida del discípulo Juan se ejemplifica la verdadera santificación. Durante los años de su íntima asociación con Cristo, a menudo fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que el carácter del Divino Maestro se le manifestaba, Juan vio sus propias deficiencias y esta revelación le humilló. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contemplaba la ternura y la tolerancia de Jesús. Es Jesús, hermanos, la clave en la ciencia de la verdadera educación. Noten algo. Juan, por estar cerca de Jesús, podía ver la belleza y la perfección de Jesús, pero a la vez podía ver sus imperfecciones. Mientras más cerca estamos de Jesús, más imperfectos nos vemos, porque estamos más cerca de la perfección. Y obviamente, pues al estar cerca de la perfección, más fácilmente se perciben las imperfecciones. Y a Juan eso no lo deprimió, no lo llevó a abandonar la fe, todo lo contrario, lo motivó a acercarse más a lo perfecto para poder recibir de esa perfección. Nos dice, día tras día, su corazón fue atraído a Cristo
hasta que se perdió de vista a sí mismo por amor a su maestro. Experimentó el desarrollo porque el desarrollo significa amor abnegado. Solamente bajo abnegación podemos alcanzar desarrollo. Y eso él lo comprendió y lo experimentó en función de que estaba cerca de Jesús. Se perdió a sí mismo en Jesús. Qué hermoso, hermanos, poder llegar a esta experiencia donde no sepamos dónde comenzamos nosotros y dónde comienza Jesús. Qué hermoso es llegar a la experiencia donde no sepamos dónde terminamos nosotros y dónde comienza Jesús. Esa era la experiencia de Juan. Había tanta intimidad que él se perdió. Ya no podía encontrarse más Juan. En él vivía Jesús. Yo hoy sé perfectamente dónde termino yo y dónde comienza Jesús. Necesito una experiencia mucho más amplia con Dios. Y tengo el mismo privilegio que tuvo Juan, hoy a través del Espíritu Santo. Nos dice las Sagradas Escrituras, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios, llenaron su alma de admiración. Sometió su temperamento resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo y el amor divino realizó en él una transformación de carácter. ¿Saben por qué me apasiona la historia y la experiencia de Juan? Porque yo no sé ustedes, yo tengo defectos de carácter que quiero vencer, que anhelo vencer. Y lo que me agrada de la experiencia de Juan es que en su experiencia puedo ver con claridad en qué radica la clave para poder vencer mis defectos de carácter. ¿Y en qué radica? En la intimidad con Jesús. En palabras de la mensajera de Dios, nos dice la página 461, el libro Hechos de los Apóstoles, semejante transformación de carácter, como la observada en la vida de Juan, es siempre el resultado ¿de qué? De la comunión con Cristo. Semejante transformación no es obra y gracia del Espíritu Santo porque Dios dice, me agrada este no me agrada, así que este va a ser transformado, este no. No se debe a favores especiales de la providencia. Semejante transformación es el resultado de la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina le transforma y santifica. Contemplando como por un espejo la gloria del Señor, es transformado de gloria en gloria, hasta que llega a asemejarse a aquel a quien adora. ¿No dicen amén? Qué hermosa palabra de la mensajera de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria por la manifestación del carácter de nuestro Dios. Al contemplar a Cristo, nos exponemos a su influencia y quedamos habilitados para poder ser transformados a su imagen. Noten, Juan tenía terribles defectos de carácter. Yo nunca le he deseado la muerte a nadie. Él le deseó la muerte a todo un pueblo. Y si hubiera tenido posibilidades, lo hacía. ¿Me hago comprender? Cuando yo veo eso, digo, tengo esperanza. Tengo esperanza. Hay posibilidades para mí. Porque por más terribles que sean mis defectos de carácter, en la intimidad con Cristo se pueden vencer. ¿No decimos amén? Y gloria sea a Dios por eso. ¿Cuál es la parte nuestra? Buscar siempre estar cerca de Jesús. Chicos, cedan en lo que tengan que ceder, pero jamás cedan en su tiempo con Jesús. Que jamás desaparezca ese tiempo especial de oración, de estudio de la palabra y de la contemplación de la vida de Jesús. No pasen un día sin mirar a Jesús. Porque aunque hay temas importantes en las Sagradas Escrituras, aunque hay temas hermosos en las Sagradas Escrituras, siempre en nuestro día debe haber tiempo para contemplar a Jesús, para ver sus enseñanzas, para escuchar sus palabras, cómo trascienden, cómo el eco de su voz hoy, más de 2000 años después, podemos escucharlo.
y cómo obra a través del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. En lo que tengan que ceder, cedan, pero jamás cedan en su tiempo con Jesús. Antes, cada día esfuércense por tener más tiempo para Jesús. En esa intimidad, en esa comunión, serán transformados. ¿Saben? Viene un tiempo de mucho engaño. Satanás se hará pasar por el mismo Cristo. El protestantismo apóstata simulará la obra de Cristo. Pero ¿saben quiénes no serán engañados? Quienes conozcan a Cristo. Y se los planteo en la experiencia de Juan. Creo que alguna vez comenté esto. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 20. A mí esto me apasiona. Evangelio de Juan en el capítulo número 20 nos dice lo siguiente, hablando de la resurrección. Y el primer día de la semana, es decir, el domingo, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de él. Por cierto, Juan, el Evangelio de Juan, para mí, como para muchos otros, fue el último libro escrito de todo el canon bíblico, del canon que tenemos nosotros. Juan lo escribe por un problema que había con los gnósticos en ese entonces. Ahora, Juan recordaba perfectamente lo que había vivido con Jesús, sus experiencias con Cristo. Y ya era un hombre que por su misma experiencia con Jesús no ambicionaba nada de reconocimiento propio. Siempre que Juan en el Evangelio iba a hablar bien de él, decía el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Pero cuando tenía que hablar mal de él, lo decía con nombre y apellido, Juan hijo de Zebedeo. Interesante, ¿no? Ahora, habla de él porque tiene algo bonito que contar de él. Y dice que María vino a Simón Pedro y a Juan y al otro discípulo a quien amaba Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Pedro entonces salió corriendo. Pedro era menos reflexivo, así que él nada más escuchó eso y se fue corriendo. Juan pensó, miró y dijo, también me voy, y se fue corriendo detrás. Versículo 3, y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Él llegó primero, era más joven. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Al parecer, para llegar al sepulcro de Jesús había que bajar. Así que bajó, no entró, y desde afuera vio los lienzos puestos allí, pero se quedó afuera. Llegó Pedro. Nos dice el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puestos con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Noten, Pedro entra detrás, entra hasta el sepulcro, ve los lienzos doblados en una parte, ve el sudario doblado en otra parte y no ve nada más, sale desesperado. Pedro le faltaba intimidad con Jesús. Pero nos dice el versículo siguiente, versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había llegado al sepulcro y vio, ¿y qué dice la Biblia? Y creyó. ¿Por qué creyó? Nuestra profeta lo explica en el deseado de todas las gentes. El sudario de Jesús y sus lienzos que no estaban puestos de cualquier forma, estaban perfectamente doblados. Él vio el doblez, vio el orden, vio la manera meticulosa con que se hizo eso y dijo, no, mi Señor no se lo llevaron. Mi Señor se levantó porque solo Él dobla las cosas así. Imagínense la intimidad que tenía con Cristo, que podía identificar con claridad cuándo Jesús había hecho algo y cuándo no. O sea, eso no lo hizo un ladrón que se llevó su cuerpo. Eso no lo hicieron los romanos. Eso no lo hizo Anás, ni Caifás, ni ninguno de sus secuaces. Esto lo hizo mi Señor porque mi Señor nunca coloca los lienzos con el sudario. Porque mi Señor los coloca por separados y los dobla así. Eso es el resultado de la intimidad con Jesús. Quienes tengan esa experiencia hoy, cuando aparezcan los engaños y las falsificaciones satánicas en este tiempo, las reconocerán.
porque han escuchado la voz del Divino Maestro, porque conocen la voz de Jesús y saben cómo trabaja Jesús. Cuando Satanás aparezca con la imitación, perfectamente dirán, no, esta no es de mi Señor. Este es el enemigo de las almas. ¿Me hago comprender? Por eso es que es tan necesario que hoy crezcamos en nuestra intimidad con Cristo. Fue la experiencia de Pedro en el tiempo, fue la experiencia de Juan con Jesús. Y por eso todos ellos llegaron a estos resultados. Hay lecciones que podemos aprender de la experiencia de los apóstoles. La lealtad de estos hombres a sus principios era tan firme como el acero. Eran hombres que no desmayaban ni se desalentaban. Estaban llenos de reverencia y celo por Dios, llenos de propósitos y aspiraciones nobles. Tenían riquezas, pero consistían ellas en la cultura de la mente y el alma. También nos dice la educación en la página 94, finalmente la misión de Cristo cumplió su propósito con estos discípulos. Poco a poco su ejemplo y sus lecciones de abnegación amoldaron sus caracteres. Su muerte destruyó su esperanza de grandeza mundanal. Nos dice en la educación, página 96, hubo entonces, como consecuencia de los métodos educativos de Jesús y de la experiencia de los hombres que lo recibieron, hubo entonces una revelación de la gloria de Cristo, tal como nunca antes había sido vista por el hombre. Multitudes que habían denigrado su nombre y despreciado su poder, confesaron entonces que eran discípulos del crucificado. Gracias a la cooperación del Espíritu Divino, las labores de los hombres humildes a quienes Cristo había escogido conmovieron al mundo. En una generación, el Evangelio llegó a toda la nación que existía bajo el cielo. Y de ese tipo de hombres necesitamos hoy. Pues como dice la mensajera de Dios, ahora se necesitan obreros de este carácter, hombres que quieran consagrarse sin reservas a la obra de representar el reino de Dios ante un mundo que yace en maldad. Si los que fueron educados por Jesús en antaño llevaron el Evangelio a todo el mundo, asimismo los que sean educados, los que seamos educados por Jesús hoy, independientemente de nuestros orígenes, de nuestra cultura, de nuestros defectos de carácter, podemos cumplir la gran comisión que Dios le ha establecido a su iglesia. ¿No lo creen? La clave radica en Jesús y nuestra cercanía con Jesús. Nos dice la mensajera de Dios, ahora en el libro La Educación, página 97, lo siguiente. La experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús para nosotros es posible. Y usted pudiera decir, pero es que Jesús no está entre nosotros hoy. Es decir, Jesús no está físicamente como lo estuvo con ellos. Pero Jesús le encargó la obra educativa a su representante. Si ustedes leen con detenimiento Juan 14 y Juan 16, van a ver que Jesús con frecuencia habla del Consolador, del Paracletos, del Espíritu Santo. Y siempre lo vincula a la obra educativa. Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará lo que debéis decir. Él os enseñará las cosas que mi Padre y yo conocemos. Él tomará de lo mío y os dará lo que Él ha conocido. ¿Me hago entender? O sea, todo lo que Jesús habla en cuanto al Espíritu Santo siempre lo vincula a la obra educativa. ¿Por qué? Porque hoy Jesús educa a través del Consolador. Cristo ha encargado al mismo Espíritu que envió en su lugar como instructor de sus colaboradores, para que sea el instructor de sus colaboradores en la actualidad. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de ese Espíritu Jesús cumple su promesa y está entre nosotros para educarnos. La presencia del mismo guía en la obra educativa de nuestros días producirá los mismos resultados que en la antigüedad. A este fin tiende la verdadera educación. Esta es la obra que Dios quiere que se lleve a cabo. El Señor desea que a través del Espíritu Santo, en intimidad con el Espíritu Santo, podamos tener intimidad con Jesús y esa intimidad nos prepare para dar el último mensaje al mundo. Ese es el fin de la verdadera educación. Por eso he insistido vez tras vez, este lugar
más que ser un lugar donde ustedes obtienen distintos tipos de conocimiento en la salud, en la agricultura o incluso en cuanto a la Biblia, este lugar debe ser principalmente un lugar de comunión. Esta escuela tiene que ser una escuela de intimidad. Intimidad entre los padres y Jesús, entre los hijos y Jesús, entre los maestros y Jesús, entre los alumnos y Jesús. Si no tienes esa intimidad, si no tienes interés en esa intimidad, entonces estás en el lugar equivocado. Porque lo que deseamos primariamente en este lugar es tener jóvenes y familias que sientan un vivo deseo de ser transformados en la contemplación de Cristo nuestro Redentor. Concluyo con algo que mencioné en la primera parte del tema, la escuela de los apóstoles. Y voy a compartir con ustedes estos dos textos que me llaman mucho la atención, que fue parte de la experiencia de los apóstoles. Isaías capítulo 43, versículo 16 nos dice así: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y el Salmo 118, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué me llaman tanto la atención estos textos en relación a lo que venimos hablando? Porque estos textos hablan del poder de Dios para abrir caminos para sus hijos, para llevar a sus hijos a grandes alturas. Y normalmente sus hijos no entienden eso. Nos ha costado comprender que así como el cielo es más alto que la tierra, así son más altos los deseos de Dios para nuestras vidas que nuestros propios deseos. Nosotros somos el mayor obstáculo que Dios tiene para alcanzar sus sueños con nosotros. Juan no sabía cuando conoció a Jesús. Pedro no sabía cuando escuchó el llamado de Jesús. Mateo no sabía cuando escuchó el llamado de Jesús, el gran propósito que Jesús tenía para sus vidas. No sabía que iban a morir por Cristo, pero tampoco sabían que les esperaba una corona eterna y la gloria tal que, como hemos dicho, según Apocalipsis 21, sus nombres estarán estampados por la eternidad en los baluartes, en los pilares de la Nueva Jerusalén. ¿Ustedes creen que pasó por la cabeza de Mateo cuando ese Galileo se le acercó a la mesa y le dijo: Leví, sígueme? ¿Creen que Mateo conocía eso? No, pero siguió a Jesús. Fue la mejor inversión de su vida. Hoy él no lo sabe, descansa, pero muy pronto será llamado de su sueño para recibir su recompensa eterna. Lo mismo puede ser contigo, lo mismo puede ser conmigo. No importa cuál sea el defecto y la deficiencia de nuestro carácter, Jesús tiene el poder de transformar. Esa es su especialidad. Solo necesita que te acerques a Él y creas y recibas por la fe que Él puede hacer grandes cosas por tu vida, como lo hizo por Juan, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Mateo y como lo ha hecho con muchos más a lo largo de la historia. Alabado sea el Maestro de Maestros, porque sin duda alguna en Él educar es redimir. El Señor les bendiga.